Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Capítulo primero de la corte de Carlos IV. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Alejandro Castillo. La corte de Carlos IV. Capítulo 1. Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni habientes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes, maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria corte, cuando acudió a las páginas del diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fue mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los 3 días de haber entregado a la publicidad en letras de molde las altas cualidades con que se creía favorecido por la naturaleza, lo tomó a su servicio una cómica del Teatro del Príncipe, llamada Pepita González, o La González. Esto pasaba a fines de 1805, pero lo que voy a contar ocurrió 2 años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, 16 años lindando ya con los 17. Después os hablaré de mi ama. Ante todo debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes: ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre 12 y 1 bajo los auspicios del maestro Ricciardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la corte. Ir a la calle del desengaño en busca del blanco de perla, del elixir de circasia, de la pomada a la sultana o de los polvos a la marechala, drogas muy ponderadas que vendía un Monsieur Gastin, el cual recibiera el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta. Ir a la calle de la Reina, número 21, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba, se volvía a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía para enseñanza de los venideros tiempos. Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida a don Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos. Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo la reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor y falso zar de Moscovia. Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de Sir John o La familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte de Lord Luleswing a fin de que ella comprendiese bien el de Milady Pankow. Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargarla también cuando era preciso. Concurrir a la cazuela del Teatro de la Cruz para silbar despiadadamente el sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía tanto por lo menos como a las demás del mismo autor. Pasearme por la plazuela de Santa Ana fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la Cruz en contra de los del Príncipe. Ir en busca de un billete de balcón para la plaza de toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla, que lo tenía reservado para mi ama, cual obsequio de una amistad tan fina como antigua. Acompañarla al teatro, donde me era forzoso tener el cetro y la corona, cuando ella entraba después de la segunda escena del segundo acto en el falso zar de Moscovia
para salir luego convertida en reina, confundiendo a Oslov y a los magnates que la tenían por buñolera de esquina. Ir a visitar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla, indicándoles también la función que preparaban los de allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha. Ir todos los días a casa de Isidoro Máiquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro, pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona cuyo nombre me callo por ahora. Representar un papel insignificante, como de paje que entra con una carta diciendo simplemente «tomad», o de hombre del pueblo primero, que exclama al presentarse la multitud ante el rey «Señor, justicia», o «a tus reales plantas, coronado apéndice del sol». Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche. Y por este estilo otras 1000 tareas, ejercicios y empleos que no cito, porque acabaría tarde molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas, y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada que pueda dar perfecta idea del mundo en que vivía. Mi ama era una muchacha más graciosa que bella, si bien aquella primera calidad resplandecía en su persona de un modo tan sobresaliente que la presentaba como perfecta sin serlo. Todo lo que en lo físico se llama hermosura y cuanto en lo moral lleva el nombre de expresión, encanto, coquetería, monería, etc., estaba reconcentrado en sus ojos negros, capaces por sí solos de decir con una mirada más que dijo Ovidio en su poema sobre el arte que nunca se aprende y que siempre se sabe. Ante los ojos de mi ama dejaba de ser una hipérbole aquello de combustibles áspides y flamígeros ópticos disparos que Cañizares o Añorbe aplicaban a las miradas de sus heroínas. Generalmente, de los individuos que conocimos en nuestra niñez, recordamos o los accidentes más marcados de su persona o algún otro que, a pesar de ser muy insignificante, queda sin embargo grabado de un modo indeleble en nuestra memoria. Esto me pasa a mí con el recuerdo de la González. Cuando la traigo al pensamiento se me representan clarísimamente dos cosas, a saber, sus ojos incomparables y el taconeo de sus zapatos, abreviadas cárceles de sus lindos pedestales, como dirían Valladares o Moncín. No sé si esto bastará para que ustedes se formen una idea de mujer tan agraciada. Yo, al recordarla, veo aquellos grandes ojos negros cuyas miradas resucitaban un muerto y oigo el tip-tap de su ligero paso. Esto basta para hacerla resucitar en el recinto oscuro de mi imaginación, y no hay duda, es ella misma. Ahora caigo en que no había vestido, ni mantilla, ni lazo, ni garambaina que no le sentase a maravilla. Caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Esta rarísima antítesis consiste en que nada hay más hipócrita que ciertas formas de compostura, o en que la malignidad ha descubierto que el mejor medio de vencer a la modestia es imitarla. Pero sea lo que fuere, lo cierto es que la González electrizaba al público con el airoso meneo de su cuerpo, su hermosa voz, su patética declamación en las obras sentimentales y su inagotable sal en las cómicas. Igual triunfo tenía siempre que era vista en la calle por la turba de sus admiradores y mosqueteros, cuando iba a los toros en Calesa o Simón, o al salir del teatro en silla de mano. Desde que veían asomar por la ventanilla el risueño semblante, guarnecido por los encajes de la blanca mantilla, la aclamaban con voces y palmadas diciendo: «¡Ahí va toda la gracia del mundo! ¡Viva la sal de España!» u otras frases del mismo género. Estas ovaciones callejeras
les dejaban a ellos muy satisfechos y también a ella, es decir, a nosotros, porque los criados se apropian siempre los triunfos de sus amos. Pepita era sumamente sensible y, según mi parecer, de sentimientos muy vivos y arrebatados, aunque por efecto de cierto disimulo tan sistemático en ella, que parecía segunda naturaleza, todos la tenían por fría. Doy fe, además, de que era muy caritativa, gustando de aliviar todas las miserias de que tenía noticia. Los pobres asediaban su casa, especialmente los sábados, y una de mis más trabajosas ocupaciones consistía en repartirles ochavos y mendrugos, cuando no se los llevaba todos el señor de Comella, que se comía los codos de hambre, sin dejar de ser el asombro de los siglos y el primer dramático del mundo. La González vivía en una casa sin más compañía que la de su abuela, la octogenaria doña Dominguita, y dos criados de distinto sexo que la servíamos. Y después de haber dicho lo bueno, ¿se me permitirá decir lo malo respecto al carácter y costumbres de Pepa González? No, no lo digo. Téngase en cuenta, en disculpa de la muchacha ojinegra, que se había criado en el teatro, pues su madre fue parte de por medio en los ilustres escenarios de la Cruz y los Caños, mientras su padre tocaba el contrabajo en los sitios y en la Real Capilla. De esta infeliz y mal avenida coyunda nació Pepita, y excuso decir que desde la niñez comenzó a aprender el oficio con tal precocidad que a los 12 años se presentó por primera vez en escena, desempeñando un papel en la comedia de don Antonio Frumento, sastre, rey y reo a un tiempo, o el sastre de Astracán. Conocida, pues, la escuela, los hábitos poco austeros de aquella alegre gente a quien el general desprecio autorizaba en cierto modo para ser peor que los demás, ¿no sería locura exigir de mi ama una rigidez de principios que habrían sido suficientes en las circunstancias de su vida para asegurarle la canonización? Réstame darla a conocer como actriz. En este punto debo decir tan solo que en aquel tiempo me parecía excelente. Ignoro el efecto que su declamación produciría en mí si hoy la viera aparecer en el escenario de cualquiera de nuestros teatros. Cuando mi ama estaba en la plenitud de sus triunfos, no tenía rivales temibles con quienes luchar. María del Rosario Fernández, conocida por La Tirana, había muerto el año 1803. Rita Luna, no menos famosa que aquella, se había retirado de la escena en 1806. María Fernández, denominada La Caramba, también había desaparecido. La Prado, Josefa Virg, María Rivera, María García y otras de aquel tiempo no poseían extraordinarias cualidades, de modo que si mi ama no sobresalía de un modo notorio sobre las demás, tampoco su estrella se oscurecía ante el brillo de ningún astro enemigo. El único que entonces atraía la atención general y los aplausos de Madrid entero era Máiquez, y ninguna actriz podía considerarlo como rival, no existiendo generalmente el antagonismo y la emulación, sino entre los dioses de un mismo sexo. Pepa González estaba afiliada al bando de los antimoratinistas, no sólo porque en el círculo por ella frecuentado abundaban los enemigos del insigne poeta, sino también porque personalmente tenía no sé qué motivos de irreconciliable inquina contra él. Aquí tengo que resignarme a apuntar una observación que por cierto favorece bien poco a mi ama, pero como para mí la verdad es lo primero, ahí va mi parecer, mal que pese a los manes de Pepita González. Mi observación es que la actriz del Príncipe no se distinguía por su buen gusto literario, ni en la elección de obras dramáticas, ni tampoco al escoger los libros que daban alimento a su abundante lectura. Verdad es que la pobrecilla no había leído a Luzán, ni a Mortiano, ni tenía noticia de la sátira de Jorge Pitillas, ni mortal alguno se había tomado el trabajo de explicarle a Batteux ni a Blair, pues cuantos se acercaron a ella tuvieron siempre más presente a Ovidio que a Aristóteles y a Boccaccio más que a Desprez. Por consiguiente, mi señora formaba bajo las banderas de don Eleuterio Crispín de Andorra, con perdón sea dicho, de cejijuntos Aristarcos.
Y es que ella no veía más allá ni hubiera comprendido toda la jerigonza de las reglas, aunque se las predicaran frailes descalzos. Es preciso advertir que el abate Cladera, de quien parece ser fidelísimo retrato el célebre don Hermógenes, fue amigote del padre de nuestra heroína, y sin duda aquel gracioso pedantón echó en su entendimiento durante la niñez la semilla de los principios que en otra cabeza dieron por fruto el gran cerco de Viena. Ello es que mi ama gustaba de las obras de Comella, aunque últimamente, visto el descrédito en que había caído este dios del teatro, al despeñarse en la miseria desde la cumbre de su popularidad, no se atrevía a confesarlo delante de literatos y gente ilustrada. Como tuve ocasión de observar, atendiendo a sus conversaciones y poniendo atención a sus preferencias literarias, le gustaban aquellas comedias en que había mucho jaleo de entradas y salidas, revista de tropas, niños hambrientos que piden la teta, decoración de gran plaza con arco triunfal a la entrada, personajes muy barbudos, tales como irlandeses, moscovitas o escandinavos, y un estilo mediante el cual podía decir la dama en cierta situación de apuro: «Estatua viva soy de hielo», o «Rencor finjamos, encono no disimulemos, cautela, favorecedme». Recuerdo que varias veces la oí lamentarse de que el nuevo gusto hubiera alejado de la escena diálogos concertados como el siguiente, que pertenece, si mal no recuerdo, a la comedia La mayor piedad de Leopoldo el Grande. Margarita: «Vamos, amor». Nadasti: «Odio». Thring: «Duda». Carlos: «Horror». Alburquerque: «Confusión». Ulrica: «Martirio». Los 6: «Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú no has dicho». Como este género de literatura iba cayendo en desuso, rara vez tenía mi ama el gusto de ver en la escena a Pedro el Grande en el sitio de Pultowa, mandando a sus soldados que comieran caballos crudos y sin sal, y prometiendo él, por su parte, almorzar piedras antes que rendir la plaza. Debo advertir que esta preferencia más consistía en una tenaz obstinación contra los moratinistas que en falta de luces para comprender la superioridad de la nueva escuela, y en que mi ama, rancia e intransigente española por los 4 costados, creía que las reglas y el buen gusto eran malísimas cosas sólo por ser extranjeras, y que para dar muestras de españolismo bastaba abrazarse, como a un lábaro santo, a los despropósitos de nuestros poetas calagurritanos. En cuanto a Calderón y a Lope de Vega, ella los tenía por admirables, sólo porque eran despreciados por los clásicos. De buena gana me extendería aquí haciendo algunas observaciones sobre los partidos literarios de entonces y sobre los conocimientos del pueblo en general y de los que se disputaban su favor con tanto encarnizamiento. Pero temo ser pesado y apartarme de mi principal objeto, que no es discutir con pluma académica sobre cosas tal vez mejor conocidas por el lector que por mí. Quédese en el tintero lo que no es del caso y volvamos, una vez que dejo consignado el gusto de mi ama, que hoy afearía a cualquier marquesa, artista o virtuosa de lo que llaman el gran mundo, pero que entonces no era bastante a oscurecer ninguna de las gracias de su persona. ¿Ya la conocen ustedes? Pues bien, voy a contar lo que me he propuesto, pero por vida de... Ahora caigo en que no puedo seguir adelante sin dar a conocer el papel que, por mi desgracia, desempeñé en el ruidoso estreno de El sí de las niñas, siendo causa de que la tirantez de relaciones entre mi ama y Moratín se aumentara hasta llegar a una solemne ruptura. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 de la corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo.
El hecho es anterior a los sucesos que me propongo narrar aquí, pero no importa. El sí de las niñas se estrenó en enero de 1806. Mi ama trabajaba en los caños del Peral, porque el Príncipe, incendiado algunos años antes, no estaba aún reedificado. La comedia de Moratín, leída varias veces por éste en las reuniones del Príncipe de la Paz y de Tineo, se anunciaba como un acontecimiento literario que había de rematar gloriosamente su reputación. Los enemigos en letras, que eran muchos, y los envidiosos, que eran más, hacían correr rumores alarmantes, diciendo que la tal obra era un comedión más soporífero que la mojigata, más vulgar que el Barón y más antiespañol que el café. Aún faltaban muchos días para el estreno y ya corrían de mano en mano sátiras y diatribas que no llegaron a imprimirse. Hasta se tocaron registros de pasmoso efecto entonces, cuáles eran excitar la suspicacia de la censura eclesiástica, para que no se permitiera la representación. Pero de todo triunfó el mérito de nuestro primer dramático y el sí de las niñas fue representado el 24 de enero. Yo formé parte, no sin alborozo, porque mis pocos años me autorizaban a ello, de la tremenda conjuración fraguada en el vestuario de los caños del Peral y en otros oscuros conciliábulos, donde míseramente vivían entre cendales arácneos algunos de los más afamados dramaturgos del siglo precedente. Capitaneaba la conjuración un poeta de cuya persona y estilo pueden ustedes formarse idea si recuerdan al omnímodo escritor a quien Mercurio escoge entre la gárrula multitud para presentarlo a Apolo. No recuerdo su nombre, aunque sí su figura, que era la de un despreciable y mezquino ser, constituido moral y físicamente como por limosna de la maternal naturaleza. Consumido su espíritu por la envidia y su cuerpo por la miseria, ganaba en fealdad y repulsión de año en año. Y como su numen ramplón, probado en todos los géneros, desde el heroico al didascálico, no daba ya sino frutos a que hacían ascos los mismos sectarios de la escuela, estaba al fin consagrado a componer groseras diatribas y torpes críticas contra los enemigos de aquellos a cuya sombra vivía sin más trabajo que el de la adulación. Este hijo de Apolo nos condujo en imponente procesión a la cazuela de la cruz, donde debíamos manifestar con estudiadas señales de desagrado los errores de la escuela clásica. Mucho trabajo nos costó entrar en el Coliseo, pues aquella tarde la concurrencia era extraordinaria. Pero al fin, gracias a que habíamos acudido temprano, ocupamos los mejores asientos de la región paradisíaca, donde se concertaban todos los discordes ruidos de la pasión literaria y todos los malos olores de un público que no brillaba por su cultura. Ustedes creerán que el aspecto interior de los teatros de aquel tiempo se parece algo al de nuestros modernos coliseos. ¡Qué error tan grande! En el elevado recinto donde el poeta había fijado los reales de su tumultuoso batallón, existía un compartimiento que separaba los dos sexos, y de seguro el sabio legislador que tal cosa ordenó en los pasados siglos se frotaría con satisfacción las manos y daríase un golpe en la augusta frente, creyendo adelantar gran paso en la senda de la armonía entre hombres y mujeres. Por el contrario, la separación avivaba en hembras y varones el natural anhelo de entablar conversación, y lo que la proximidad hubiera permitido en voz baja, la pérfida distancia lo autorizaba en destempladas voces. Así es que entre uno y otro hemisferio se cruzaban palabras cariñosas o burlonas o soeces, observaciones que hacían desternillar de risa a todo el ilustre concurso, preguntas que se contestaban con juramentos y agudezas cuya malicia consistía en ser dichas a gritos. Frecuentemente de las palabras se pasaba a las obras, y algunas andanadas de castañas, avellanas o cáscaras de naranjas cruzaban de polo a polo arrojadas por diestra mano, ejercicio que si interrumpía la función, en cambio regocijaba mucho a entrambas partes. Sin embargo,
Bueno es advertir que este mismo público, a quien afeaban tan groseras exterioridades, solía dar muestras de gran instinto artístico, llorando con Rita Luna en el drama de Kotzebue, Misantropía y Arrepentimiento, o participando del sublime horror expresado por Isidoro en la tragedia Orestes. Verdad es también que ningún público del mundo ha excedido a aquel en donaire para burlarse de los autores malos y de los poetas que no eran de su agrado. Igualmente dispuesto a la risa que al sentimiento, obedecía como un débil niño a las sugestiones de la escena. Si alguien no pudo jamás tenerle propicio, culpa suya fue. Mirando el teatro desde arriba, parecía el más triste recinto que puede suponerse. Las macilentas luces de aceite que encendía un mozo saltando de banco en banco apenas lo iluminaban a medias y tan débilmente que ni con anteojos se descubrían bien las descoloridas figuras del ahumado techo, donde hacía cabriolas un señor Apolo con lira y borceguíes encarnados. Era de ver la operación de encender la lámpara central, que una vez consumada tan delicada maniobra, subía lentamente por máquina entre las exclamaciones de la gente de arriba, que no dejaba pasar tan buena ocasión de manifestarse de un modo ruidoso. Abajo también había compartimiento, y consistía en una fuerte viga llamada degolladero, que separaba las lunetas del patio propiamente dicho. Los palcos o aposentos eran unos cuchitriles estrechos y oscuros donde se acomodaban como podían las personas de pro. Y como era costumbre que las damas colgasen en los antepechos sus chales y abrigos, el conjunto de las galerías tenía un aspecto tal que parecía decoración hecha ex profeso para representar las calles de postas o de mesón de paños. El reglamento de teatros, publicado en 1803, tendía a corregir muchos de estos abusos, pero como nadie se cuidaba de hacerlo cumplir, sólo la costumbre y el progreso de la cultura reformó hábitos tan feos. Recuerdo que hasta mucho después de la época a que me refiero, las gentes conservaban el sombrero puesto, aunque el reglamento decía terminantemente en uno de sus artículos: en los aposentos de todos los pisos, y sin excepción de alguno, no se permitirá sombrero puesto, gorro ni red al pelo, pero sí capa o capote para su comodidad. Mientras aguardábamos a que se alzase el telón, el poeta me hacía minucioso relato del infinito número de obras que había compuesto, entre dramáticas, cómicas, elegíacas, epigramáticas, venatorias, bucólicas y del género sentimental y mixto. Me contó el argumento de 3 o 4 tragedias que no esperaban más que la protección de un mecenas para pasar de las musas al teatro. Y como si mis culpas no estuvieran aún bastante purgadas con oír los argumentos, me espetó algunos sonetos que, si no eran exactamente iguales a aquel famosísimo reverberante numen que del istro al marañón sublimas con tu zurda, le eran tan semejantes como una calabaza a otra. Cuando la representación iba a empezar, el poeta dirigió su mirada de gerifalte a los abismos del patio, para ver si habían puntualmente acudido otros no menos importantes caudillos de la manifestación fraguada contra el sí de las niñas. Todos estaban en sus puestos, con puntual celo por la causa nacional. No faltaba ninguno. Allí estaba el vidriero de la calle de la Sartén, uno de los más ilustres capitanes de la mosquetería. Allí el vendedor de libros de la Costanilla de Los Ángeles, hombre perito en las letras humanas. Allí Cuarta y Media, cuyo fuerte pulmón hizo callar él solo a todos los admiradores de la mojigata. Allí el hojalatero de las Tres Cruces, esforzado adalid, que traía bajo la ancha capa algún reluciente y ruidoso caldero para sorprender al auditorio con sinfonías no anunciadas en el programa. Allí el incomparable Roque Pamplinas, barbero, veterinario y sangrador, que con los dedos en la boca desafiaba a todos los flautistas de Grecia y Roma. Allí, en fin, lo más granado y florido que jamás midió sus armas en palenques literarios.
Mi poeta quedó satisfecho después de pasar revista a su ejército y luego dirigimos todos nuestra atención al escenario, porque la comedia había empezado. ¡Qué principio!, dijo oyendo el primer diálogo entre don Diego y Simón. Bonito modo de empezar una comedia. La escena es una posada. ¿Qué puede pasar de interés en una posada? En todas mis comedias, que son muchas, aunque ninguna se ha representado, se abre la acción con un jardín corintiano, fuentes monumentales a derecha e izquierda, templo de Juno en el fondo, o con gran plaza donde están formados 3 regimientos, en el fondo la ciudad de Varsovia, a la cual se va por un puente, etc. Y oiga usted las simplezas que dice ese vejete, que se va a casar con una niña que han educado las monjas de Guadalajara. ¿Esto tiene algo de particular? ¿No es acaso lo mismo que estamos viendo todos los días? Con estas observaciones, el endiablado poeta no me dejaba oír la función, y yo, aunque a todas sus censuras contestaba con monosílabos de la más humilde aquiescencia, hubiera deseado que callara con 1000 demonios. Pero era preciso oírlo, y cuando aparecieron doña Irene y doña Paquita, mi amigo y jefe no pudo contener su enfado, viendo que atraían la atención 2 personas, de las cuales una era exactamente igual a su patrona, y la otra no era ninguna princesa, ni senescala, ni canonesa, ni landgraviata, ni archidapífera de país ruso o mongol. ¡Qué asuntos tan comunes! ¡Qué bajeza de ideas!, exclamaba de modo que le pudieran oír todos los circunstantes. ¿Y para esto se escriben comedias? Pero ¿no oye usted que esa señora está diciendo las mismas necedades que diría doña Mariquita o doña Gumersinda o la tía Candungas? Que si tuvo un pariente obispo, que si las monjas educaron a la niña sin artificios ni embelecos, que la muy piojosa se casó a los 19 con don Epitafio, que parió 22 hijos, así reventara la maldita vieja. Pero oigamos, dije yo, sin poder aguardar las importunidades del caudillo, y luego nos burlaremos de Moratín. Es que no puedo sufrir tales despropósitos, continuó. No se viene al teatro para ver lo que a todas horas se ve en las calles y en casa de cada quisque. Si esa señora, en vez de hablar de sus partos, entrase echando pestes contra un general enemigo porque le mató en la guerra sus 21 hijos, dejándole solo el 22, que está aún en la mamada, y lo trae para que no se lo coman los sitiados que se mueren de hambre, la acción tendría interés, y ya estaría el público con las manos desolladas de tanto palmoteo. Amigo Gabriel, es preciso protestar con fuerza. Golpeemos el suelo con los pies y los bastones, demostrando nuestro cansancio e impaciencia. Ahora bostecemos, abriendo la boca hasta que se disloquen las quijadas, y volvamos la cara hacia atrás, para que todos los circunstantes que ya nos tienen por literatos vean que nos aburrimos de tan sandia y fastidiosa obra. Dicho y hecho, comenzamos a golpear el suelo y luego bostezamos en coro, diciéndonos unos a otros: ¡qué fastidio! ¡Qué cosa tan pesada! ¡Mal empleado dinero! Y otras frases por el mismo estilo que no dejaban de hacer su efecto. Los del patio imitaron puntualísimamente nuestra patriótica actitud. Bien pronto, un general murmullo de impaciencia resonó en el ámbito del teatro. Pero si había enemigos, no faltaban amigos, desparramados por lunetas y aposentos, y aquellos no tardaron en protestar contra nuestra manifestación, ya aplaudiendo, ya mandándonos callar con amenazas y juramentos, hasta que una voz fortísima, gritando desde el fondo del patio: ¡afuera los chorizos!, provocó ruidosa salva de aplausos y nos impuso silencio. El poetastro no cabía en su pellejo de indignación. Siguió haciendo observaciones conforme avanzaba la pieza y decía:
Ya sé lo que va a resultar aquí. Ahora resulta que doña Paquita no quiere al viejo, sino a un militarito que aún no ha salido y que es sobrino del cabronazo de don Diego. Bonito enredo. Parece mentira que esto se aplauda en una nación culta. Yo condenaba a Moratín a galeras, obligándolo a no escribir más vulgaridades en toda su vida. ¿Te parece, Gabrielito, que esto es comedia? Si no hay enredo, ni trama, ni sorpresa, ni confusiones, ni engaños, ni quid pro quo, ni aquello de disfrazarse un personaje para hacer creer que es otro, ni tampoco aquello de que salen dos insultándose como enemigos para después percatarse de que son padre e hijo. Si ese don Diego cogiera a su sobrino y matándolo bonitamente en la cueva, preparara un festín e hiciera servir a su novia un plato de carne de la víctima, bien condimentado con especias y hoja de laurel, entonces la cosa tendría alguna malicia. ¿Y la niña por qué disimula? ¿No sería más dramático que se negase a casarse con el viejo? ¿Que le insultara llamándole tirano o le amenazara con arrojarse al Danubio o al Don si osaba tocar su virginidad? Estos poetas nuevos no saben inventar argumentos bonitos, sino estas majaderías con que engañan a los bobos, diciéndoles que son conformes a las reglas. ¡Ánimo, compañeros! ¡Prepararse todo el mundo! Pronunciemos frases coléricas y finjamos disputar en corro, diciendo unos que esta obra es peor que la mojigata y otros que aquella era peor que esta. El que sepa silbar con los dedos, hágalo ad libitum, y patadas a discreción. Apostrofar a doña Irene cuando se retire de la escena, llamándola a cada cual como le ocurra. Dicho y hecho. Conforme a las terminantes órdenes de nuestro jefe, armamos una espantosa grita al finalizar el acto primero. Como los amigos del autor protestaron contra nosotros, exclamamos «¡Afuera la polaquería!» y, enardecidos los dos bandos por el calor de la porfía, se cruzaron más duros apóstrofes entre el discorde gritar de la cazuela y el patio. El acto segundo no pasó más felizmente que el primero, y por mi parte ponía gran atención al diálogo, porque la verdad era, con perdón sea dicho del poeta mi amigo, que la comedia me parecía muy buena, sin que yo acertara a explicarme entonces en qué consistían sus bellezas. La obstinación de aquella doña Irene, empeñada en que su hija debía casarse con don Diego porque así cuadraba a su interés, y la torpeza con que cerraba los ojos a la evidencia, creyendo que el consentimiento de su hija era sincero, sin más garantía que la educación de las monjas, el buen sentido del don Diego, que no las tenía todas consigo respecto a la muchacha y desconfiaba de su remilgada sumisión, la apasionada cortesanía de don Carlos, la travesura de Calamocha, todos los incidentes de la obra, lo mismo los fundamentales que los accesorios, me cautivaban, y al mismo tiempo descubría vagamente en el centro de aquella trama un pensamiento, una intención moral, a cuyo desarrollo estaban sujetos todos los movimientos pasionales de los personajes. Sin embargo, me cuidaba mucho de guardar para mí estos raciocinios, que hubieran significado alevosa traición a la ilustre hueste de silbantes. Y fiel a mis banderas, no cesaba de repetir con grandes aspavientos: ¡qué cosa tan mala! Parece mentira que esto se escriba. Ahí sale otra vez la viejecilla. ¡Bien por el viejo ñoño! ¡Qué aburrimiento! ¡Oh, miren la gracia! Etcétera, etcétera. El segundo acto pasó como el primero entre las manifestaciones de uno y otro lado, pero me parece que los amigos del poeta llevaban ventaja sobre nosotros. Fácil era comprender que la comedia gustaba al público imparcial y que su buen éxito era seguro, a pesar de las indignas cábalas en las cuales tenía yo también parte. El tercer acto fue sin disputa el mejor de los tres. Yo lo oí con religioso respeto, y luchando con las impertinencias de mi amigo el poeta, que en lo mejor de la pieza creyó oportuno desembuchar lo más escogido de sus disparates. Hay en el dicho acto tres escenas de una belleza incomparable. Una es aquella en que doña Paquita descubre ante el buen don Diego
las luchas entre su corazón y el deber impuesto por una hipócrita conformidad con superiores voluntades. Otra es aquella en que intervienen don Carlos y don Diego y se desata, merced a nobles explicaciones, el nudo de la fábula. Y la tercera es la que sostienen del modo más gracioso don Diego y doña Irene, aquel deseando dar por terminado el asunto del matrimonio y ésta interrumpiéndolo a cada paso con sus importunas observaciones. No pude disimular el gusto que me causó esta escena, que me parecía el colmo de la naturalidad, de la gracia y del interés cómico. Pero el poeta me llamó al orden, injuriándome por mi deserción del campo chorizo. Perdone usted, le dije, me he equivocado, pero ¿no cree usted que esa escena no está del todo mal? ¿Cómo se conoce que eres novato y en la vida has compuesto un verso? ¿Qué tiene esa escena de extraordinario, ni de patético, ni de historiográfico? Es que la naturalidad parece que ha visto uno en el mundo lo que el poeta pone en escena. ¡Cascaciruelas! Pues por eso mismo es tan malo. ¿Has visto que en Federico II, en Catalina de Rusia, en La esclava de Negroponto y otras obras admirables pase jamás nada que remotamente se parezca a las cosas de la vida? ¿Allí no es todo extraño, singular, excepcional, maravilloso y sorprendente? Pues por eso es tan bueno. Los poetas de hoy no aciertan a imitar a los de mi tiempo, y así está el arte por los mismos suelos. Pues yo, con perdón de usted, dije, creo que la obra es malísima, convengo, y cuando usted lo dice, bien sabido se tendrá por qué. Pero me parece laudable la intención del autor que se ha propuesto aquí, según creo, censurar los vicios de la educación que dan a las niñas del día, encerrándolas en los conventos y enseñándoles a disimular y a mentir. Ya lo ha dicho don Diego, las juzgan honestas cuando les han enseñado el arte de callar, sofocando sus inclinaciones, y las madres se quedan muy contentas cuando las pobrecillas se prestan a pronunciar un sí perjuro que después las hace desgraciadas. ¿Y quién le mete al autor en esas filosofías?, dijo el pedante. ¿Qué tiene que ver la moral con el teatro? En el Mágico de Astracán, en A España dieron blasón las Asturias y León, y Triunfos de don Pelayo, comedias que admira el mundo, ¿has visto acaso algún pasaje en que se hable del modo de educar a las niñas? Yo he oído o leído en alguna parte que el teatro sirve de entretenimiento y de enseñanza. ¡Patarata! Además, el señor Moratín se va a encontrar con la horma de su zapato por meterse a criticar la educación que dan las señoras monjas. Ya tendrá que habérselas con los reverendos obispos y la Santa Inquisición, ante cuyo tribunal se ha pensado delatar el sí, y se delatará, sí señor. Vea usted el final, dije atendiendo a la tierna escena en que don Diego casa a los dos amantes, bendiciéndolos con cariño de un padre. ¡Qué desenlace tan desabrido! Al menos lerdo se le ocurre que don Diego debe casarse con doña Irene. Hombre, don Diego con doña Irene, si él es una persona discreta y seria, ¿cómo va a casarse con esa vieja fastidiosa? ¿Qué entiendes tú de eso, chiquillo?, exclamó amostazado el pedante. Digo que lo natural es que don Diego se case con doña Irene, don Carlos con Paquita y Rita con Simón. Así quedaría regular el fin, y mucho mejor si resultara que la niña era hija natural de don Diego y don Carlos hijo espúreo de doña Irene, que lo tuvo de algún rey disfrazado, comandante del Cáucaso o bailío condenado a muerte. De este modo tendría mucho interés el final, mayormente si uno salía diciendo «Padre mío» y otro «Madre mía», con lo cual, después de abrazarse, se casaban para dar al mundo numerosa y masculina sucesión. Vamos, que ya se acaba. Parece que el público está satisfecho, dije yo. Pues apretar ahora, muchachos. Manos a la boca. La comedia es pésima, inaguantable.
La consigna fue prontamente obedecida. Yo mismo, obligado por la disciplina, me introduje los dedos en la boca y... Sombra de Moratín, perdón 1000 veces, no lo quiero decir, que comprenda el lector mi ignominia y me juzgue. Pero nuestra mala estrella quiso que la mayor parte del público estuviese bien dispuesta en favor de la comedia. Los silbidos provocaron una tempestad de aplausos, no sólo entre la gente de los aposentos y lunetas, sino entre los de la cazuela y tertulia. El justiciero pueblo que nos rodeaba y que en su buen instinto artístico comprendía el mérito de la obra, protestó contra nuestra indigna cruzada y algunos de los más ardientes de la falange se vieron aporreados de improviso. Lo que tengo más presente es la mala aventura que ocurrió al alumno de Apolo en aquella breve batalla por él provocada. Usaba un sombrero tripico de dimensiones harto mayores que las proporcionadas a su cabeza, y en el momento en que se volvía para contestar a las injurias de cierto individuo, una mano vigorosa, cayendo a plomo sobre aquella prenda hiperbólica, se la hundió hasta que las puntas descansaron sobre los hombros. En esta actitud estuvo el infeliz manoteando un rato, incapaz para sacar a luz su cabeza del tenebroso recinto en que había quedado sepultada. Por fin, los amigos le sacamos con gran esfuerzo el sombrero, y él, echando espumarajos por la boca, juró tomar venganza tan sangrienta como pronta. Pero no pasó de aquí su furor, porque todos los circunstantes se reían de él, y a ninguno se dirigió para vengarse. Lo sacamos a la calle, donde se serenó algún tanto, y nos separamos, prometiendo juntarnos otra vez al día siguiente en el mismo sitio. Tal fue el estreno de El sí de las niñas. Aunque la primera tarde fuimos derrotados, aún había esperanzas de hundir la obra en la segunda o tercera representación. Se sabía que el ministro Caballero la desaprobaba, jurando castigar a su autor, y esto daba esperanza al partido de los silbantes, que ya veían a Moratín en poder del santo oficio, con coroza de sapos, San Benito y soga al cuello. Pero la segunda tarde vinieron de un golpe a tierra las ilusiones de los más ardientes antimoratinistas, porque la presencia del príncipe de la paz impuso silencio a las chicharras y nadie osó formular demostraciones de desagrado. Desde entonces, el autor del sí, a quien se dijo que la conspiración había sido fraguada en el cuarto de mi ama, interrumpió la tibia amistad que con ésta le unía. La González pagó este desvío con un cordial aborrecimiento. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Contado este suceso, muy anterior a los que son objeto del presente libro, empezaré mi narración, la cual irá al compás de ciertos hechos ocurridos en el otoño de 1807, año que en la mente de los madrileños quedó marcado con el recuerdo de la famosa conspiración de El Escorial. No quiero escribir una palabra más sin daros a conocer a una persona que desde aquellos días ocupó lugar privilegiado en mi corazón, siendo a la vez, como se verá por este relato, lección viva de mi existencia, pues la enseñanza que de su conocimiento me provino contribuyó de un modo poderoso a formar mi carácter. Todas las ropas de teatro y de calle que usaba mi ama eran confeccionadas por una costurera de la calle de Cañizares, excelente y honradísima mujer, joven aún, aunque desmejorada por el trabajo, discreta y afable en tales términos que por entre la corteza de su malestar presente parecían distinguirse nacimiento y condición muy superiores. Esto no era más que apariencia, pero a la citada persona le pasaba lo contrario de lo que a otros pasa, y es que son nobles sin parecerlo. Doña Juana, que este era el nombre de aquella mujer, tenía una hija llamada Inés, de 15 años de edad, la cual le ayudaba en sus tareas con más solicitud de la que podía esperarse de su delicado organismo y edad temprana. Enaltecía a esta muchacha, además de las gracias de su persona,
un buen sentido cual no he visto jamás en criaturas de su mismo sexo ni aun del nuestro, amaestrado ya por los años. Inés tenía el don especialísimo de poner todas las cosas en su verdadero lugar, viéndolas con luz singular y muy clara, concedida a su privilegiado entendimiento, sin duda para suplir con ella la inferioridad que le negó la fortuna. No he visto en mi larga vida otra muchacha que a aquella se asemejase, y estoy seguro de que a muchos parecerá este tipo invención mía, pues no comprenderán que haya existido entre las infinitas hijas de Eva una tan diferente de las demás. Pero créanlo bajo mi palabra honrada. Si ustedes hubieran conocido a Inés y notado la imperturbable serenidad de su semblante, imagen del espíritu más tranquilo, más equilibrado, más claro, más dueño de sí mismo que ha animado el corporal barro, no pondrían en duda lo que digo. Todo en ella era sencillez, hasta su hermosura, no a propósito para despertar mundano entusiasmo amoroso, sino semejante a una de esas figuras simbólicas que no están materialmente representadas en ninguna parte, pero que vemos con los ojos del alma cuando las ideas, agitándose en nuestra mente, pugnan por vestirse de formas visibles en la oscura región del cerebro. Su lenguaje era también la misma sencillez. Jamás decía cosa alguna que no me sorprendiese como la más clara y expresiva verdad. Sus razones, trayéndome al sentido equitativo y templado de todas las cosas, daban a mi entendimiento un descanso, un aplomo de que carecía obrando por sí mismo. Puedo decir, comparando mi espíritu con el de Inés y escudriñando la radical diferencia entre uno y otro, que el de ella tenía un centro y el mío no. El mío divagaba llevado y traído por impresiones diversas, por sentimientos contradictorios y repentinos. Mis facultades eran como meteoros errantes, que tan pronto brillan como se oscurecen, tan pronto marchan como chocan, según la influencia recibida de superiores cuerpos, mientras las suyas eran un completo y armónico sistema planetario, atraído, puesto en movimiento y calentado por el gran sol de su pura conciencia. Alguien se burlará de estas indicaciones psicológicas que yo quisiera fuesen tan exactas como las concibe mi oscura inteligencia. Alguien encontrará digna de risa la presentación de semejante heroína y harán mil aspavientos al ver que he querido hacer una irrisoria Beatrice con los materiales de una modistilla. Pero estas burlas no me importan, y sigo. Desde que conocí a Inés, la amé del modo más extraño que pueden ustedes imaginar. Una viva inclinación arrastraba mi corazón hacia ella, pero esta inclinación era como el culto que tributamos a una superioridad indiscutible, como la fe que nos ocupa sublimando lo más noble de nuestro ser, pero dejando libre una parte de él para las pasiones del mundo. Así es que, sin dejar de ser Inés para mí la primera de todas las mujeres, yo creía poder amar a todas con amor apropiado a las circunstancias de cada momento de la vida. Yo he observado que los que se consagran a un ideal casi nunca lo hacen por entero. Dejan una parte de sí mismos para el mundo al que están unidos, aunque solo sea por el suelo que pisan. Hago esta observación fastidiosa por si contribuye a esclarecer el peculiar estado de mi alma ante tan noble criatura. Y era una modista, una modistilla. Reíd, si os place. El tercer individuo de aquella honesta familia era el padre Celestino Santos del Malvar, hermano del difunto esposo de doña Juana, tío por lo tanto de Inés, clérigo desde su mocedad, varón simplísimo y benévolo, pero el más desgraciado de su clase, pues no tenía rentas, ni capellanía, ni beneficio alguno. Su modestia, su buena fe y su candor inagotable fueron sin duda parte a tenerle en la miseria por tanto tiempo. Y él, aunque era un gran latino, jamás pudo conseguir colocación alguna. Pasaba la vida escribiendo memoriales al príncipe de la paz, de quien era paisano y fue allá en la niñez amigo, mas ni el príncipe ni nadie le hacía caso. Cuando Godoy subió al ministerio, prometióle una canonjía o ración, y en la época de este relato
Hacía 14 años que don Celestino del Malvar estaba esperando lo prometido, mas sin que la tardanza del favor hiciese desmayar su ingenua confianza. Siempre que se le preguntaba respondía: «La semana que viene recibiré el nombramiento. Así me lo ha dicho el oficial de la secretaría». De este modo pasaron 14 años y la semana que viene no venía nunca. Siempre que yo iba a aquella casa con recados de mi ama, me detenía todo el tiempo posible, y a ella acudía también en mis ratos de ocio, gozando mucho en contemplar la apacible existencia de una familia, cuyos 3 individuos tan honda simpatía habían despertado en mi corazón. Doña Juana y su hija siempre cosiendo con eterna aguja una tela sin fin. De esto vivían los 3, pues el padre Celestino, tocando la flauta, haciendo versos latinos o consumiendo tinta y papel en larguísimos memoriales, no ganaba más caudal que el de sus esperanzas, siempre colocadas a interés compuesto. Nuestras conversaciones eran siempre entretenidas y amenas. Yo les contaba mi breve historia y les hacía reír dándoles a conocer los pocos proyectos que imaginaba para el porvenir. Nos reíamos discretamente y sin saña de la buena fe de don Celestino, y éste, después de salir a informarse de su asunto, volvía lleno de júbilo, dejaba sobre una silla el sombrero de teja y el manteo, y restregándose las manos decía al sentarse junto a nosotros: «Ahora sí que va de veras. La semana que entra sin falta. Me han dicho que ocurrieron ciertas dilacioncillas, pero ya están vencidas, a Dios gracias. La semana que viene sin falta». Cierto día le dije: «Usted, don Celestino, no ha conseguido ya lo que deseaba porque es hombre encogido y no se lanza, pues, no se lanza». «¿Qué es eso de lanzarse, chiquillo?», me preguntó. «Pues a mí me han dicho que hoy conviene pedir 20 para que den 5. Además, váyase el mérito con 1000 demonios. Lo que conviene es tener desvergüenza para meterse en todas partes, buscar la amistad de personas poderosas. En fin, hacer lo que los demás han hecho para subir a esos puestos en que son la admiración del mundo». «Ah, Gabriel», dijo doña Juana, «tú eres un ambiciosillo a quien alguien ha trastornado el juicio. Lo que menos crees tú es que te has de ver por ensalmo en la corte, cubierto de galones y mandando y disponiendo desde la secretaría del despacho». «Justo y cabal, señora mía», dije yo riendo y atento a lo que expresaba el semblante de Inés, con quien repetidas veces había hablado del mismo asunto. «Aunque estoy en el mundo sin padre ni madre, ni perro que me ladre, yo creo que bien puedo esperar lo que otros han tenido sin ser más sabios que yo. De menos hizo Dios a Cañete, a quien hizo de un puñete». «Tú tienes disposición, Gabriel», dijo gravemente don Celestino, «y mucho será que de un día para otro no te veamos convertido en personaje. Entonces no te dignarás hablarnos ni vendrás a casa. Pero, hijo, es preciso que aprendas los clásicos latinos, sin lo cual no hallarás abierta ninguna de las puertas de la fortuna. Y además te aconsejo que aprendas a tañer la flauta, porque la música es suavizadora de las costumbres, endulza los ánimos más agrios y predispone a la benevolencia para con los que la manejan bien. Y si no, aquí me tienes a mí, que de seguro nada habría conseguido si de antiguo no cultivara mi entendimiento en aquellas 2 divinísimas artes». «No echaré en saco roto la advertencia», repuse, «pues todos sabemos a qué debe su encumbramiento el hombre más poderoso que hay hoy en España después del rey». «¡Calumnias!», exclamó irritado el sacerdote. «Mi paisano, amigo y mecenas, el señor príncipe de la paz, debe su elevación a su gran mérito y a su sabiduría y tacto político,
y no a supuestas habilidades en la guitarra y las castañuelas, como dice el estólido vulgo. Sea lo que quiera, añadí yo, lo cierto es que ese hombre de humildísimo guardia ha subido a cuanto hay que subir, bien claro está. Pues no dudes que tú harás otro tanto, dijo con ironía doña Juana. De hombres se hacen los obispos, como dijo el otro. Verdad es, repuse siguiendo la broma, y juro que he de hacer a don Celestino arzobispo de Toledo. ¡Alto allá!, dijo el clérigo seriamente. No aceptaré yo un cargo para el que me reconozco sin méritos. Bastante tendré yo con una capellanía de Reyes Nuevos o el arcedianato de Talavera. Así siguió entre veras y burlas la conversación, hasta que saliendo de la salita doña Juana y el buen presbítero nos dejaron solos a Inés y a mí. «¿Cómo se ríen de mis proyectos, niñita mía?», le dije. «Pero tú comprenderás que un muchacho como yo no debe contentarse con servir a cómicos por toda su vida. A ver, de todo lo que yo puedo ser, Dios mediante, ¿qué te gustaría más? Escoge. ¿Te gustaría que fuese capitán general, príncipe coronado, con vasallos y ejército, señor de muchas tierras, primer ministro que quite y ponga a los empleados a su antojo, obispo? No, obispo no, porque entonces no podría casarme contigo para hacerte llevar en carroza de 12 caballos. Inés se puso a reír como quien oye un cuento de esos cuyo chiste consiste en la magnitud de lo absurdo. Ríete de mí, pero contesta, ¿qué quieres más? Lo que yo quiero, dijo con dulce voz y suspendiendo la costura, es verte general, primer ministro, gran duque, emperador o arzobispo, pero de tal modo que cuando tú te acuestes por la noche en tu colchoncito de plumas puedas decir: hoy no he hecho mal a nadie, ni nadie ha muerto por mi causa. Pero, reinita, dije yo, interesándome más cada vez en aquel coloquio, si llego a ser eso que tú dices, pues bien podría suceder. ¿Qué importa que mueran por mí o por el bien del Estado 3 o 4 prójimos que nada significan en el mundo? Bueno, repuso ella, pero que los maten otros. Si tú llegas a ser eso que has dicho, y para mantenerte en un puesto que no mereces necesitas sacrificar a muchos desgraciados, buen provecho te haga. Qué escrupulosa eres, Inesilla, dije. Si te hiciera caso, mi vida se encerraría entre 4 paredes. ¿Qué es eso de sacrificar desgraciados? Yo voy a mi negocio y los demás, como yo no he de matar a nadie, y sobre todo, si hago daño a alguno, serán tantos los que reciban beneficios de mi mano, que todo quedará compensado y mi conciencia en santa paz. Veo que tú no te entusiasmas como yo, ni piensas lo que yo pienso. ¿Quieres que te sea franco? Pues oye, a mí se me ha metido en la cabeza que cuando tenga más años he de ocupar una posición, qué sé yo. Me mareo pensando en esto. No te puedo decir ni cómo he de llegar a ella, ni quién me dará la mano para subir de un salto tantos escalones. Pero ello es que yo cavilo en esto y me figuro que ya me estoy viendo elevado a la más alta dignidad por una dama poderosa que me haga su secretario, o por un joven que me crea listo para ayudarle en sus asuntos. No te enfades, chiquilla, que cuando tales cosas se ocurren y uno tiene la cabeza llena a todas horas de los mismos pensamientos, al fin tiene que salir cierto, como este es día. Inés no se enfadaba, sino que reía. Después, marcando con su aguja el compás gramatical de su discurso, me dijo: pues mira, si tú hubieras nacido en cuna de príncipes, no te digo que no, pero has de saber que si tú, que eres un pobrecillo hijo de pescadores y no tienes más ciencia que leer mal y escribir peor, llegas a ser hombre ilustre y poderoso, no porque saques talento y sabiduría, sino porque a una señora caprichosa o a un vejete rico se le ocurra protegerte, como a otros muchos de quienes cuentan maravillas, has de saber, digo, que tan fácilmente como subas, volverás a caer, y hasta los sapos se reirán de ti.
Eso será lo que Dios quiera, respondí. Caeremos o no, pues aunque ignorantes, no nos faltará nuestra gramática parda. ¡Qué necio eres! Mira, a mí me han dicho... No, nadie me lo ha dicho, pero lo sé, que en el mundo, al fin y al cabo, pasa siempre lo que debe pasar. Reinita, dije, en eso te equivocas, porque nosotros deberíamos ser ricos y no lo somos. Todos creerán lo mismo, hijito, y es preciso que alguno esté equivocado. Pues bien, todas las cosas del mundo concluyen siempre como deben concluir. No sé si me explico. Sí, te entiendo. A mí me han dicho... No, no me lo han dicho. Lo sé desde hace 1000 años. Yo sé que en el mundo todo lo que pasa es según la ley. Porque, chiquillo, las cosas no pasan porque a ellas les da la gana, sino porque así está dispuesto. Las aves vuelan y los gusanos se arrastran y las piedras están quietas y el sol alumbra y las flores huelen y los ríos corren hacia abajo y el humo hacia arriba, porque así es su regla, ¿me entiendes? Lo que es eso todos lo sabemos, respondí menospreciando la ciencia de Inesilla. Bien, muchacho, continuó la profesora. ¿Crees tú que una tortuga puede volar, aunque esté meneando toda la vida sus torpes patas? No, seguramente. Pues tú, pensando en ser hombre ilustre y poderoso, sin ser noble, ni rico, ni sabio, eres como una tortuga que se empeñara en subir volando al pico más alto de Guadarrama. Pero reina y emperatriz, dije yo, si no pienso subir solo, sino que pienso encontrar, como otros que yo me sé, una personita que me suba en un periquete. Hazme el favor de decirme cuál era la sabiduría y riqueza del otro cuando le hicieron duque y generalísimo. Pero señor duquillo, contestó ella jovialmente, si esa personita le sube a usted, será como si un águila o buitre cogiera por su concha a la tortuga para llevársela por los aires. Sí, te levantará, pero cuando estés arriba, el pájaro, que no va a estarse toda la vida con tanto peso en las patas, te dirá: ahora, niño mío, mantente solo. Tú moverás las patucas, pero como no tienes alas, pataplús, caerás en el suelo haciéndote 1000 pedazos. ¡Qué tonta eres!, dije con petulancia. Eso pasa en las cosas que se ven y se tocan. Pero, chica, lo que se piensa y lo que se siente es otro mundo aparte. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Estás lucido, sí, repuso Inés. Todo debe ser así mismamente. Cuando tú quieres a una persona o cuando la aborreces, no es porque se te antoje. ¡Ay, chico! El corazón tiene también, pues, su ley. Y todo lo que pensamos con nuestra cabecita va según lo que debe ser y está mandado. Pero di, chiquilla, ¿de dónde sabes tú todo eso?, le pregunté. Pero esto es saber, respondió con naturalidad. Pues esto lo sabes tú y todos. De veras te digo que se me ocurrió cuando estabas hablando y que jamás había pensado en tales cosas. Picarona, cuando menos tienes escondido un rimero de libros con los cuales te vas a hacer doctora por Salamanca. No, hijito, no he leído más libros fuera de los de devoción que Don Quijote de la Mancha. ¿Ves? A ti te va a pasar algo de lo de aquel buen señor, solo que aquel tenía alas para volar. Pobrecillo, lo que le faltaba era aire en que moverlas. Inesilla no dijo más. Yo callé también, porque a pesar de mi petulancia no pude menos de comprender que las palabras de mi amiga encerraban profundo sentido. Y la que así hablaba era una modistilla. Ridete, kiwes. Lo que yo sé, dije al fin, sintiendo en mí un vivo arrebato de afecto, es que te quiero, que te amo, que te adoro, que me subyugas y dominas como un papanatas, que eres una divinidad y que juro no hacer cosa alguna sin consultarte. Adiós, reinita. Mañana te diré lo que se me ocurra esta noche. Quién sabe si llegaremos a ser... ¿Por qué no? Es preciso estar dispuesto, porque la escalera de los honores es penosa,
Y si uno se rompe la crisma, como dices, siempre quedará la del cielo, me dijo inclinando otra vez la cabeza sobre la costura. Tienes cosas que me hacen estremecer. Adiós, Inesilla, luz y pensamiento mío. Dicho esto, me despedí de ella y salí. Al abandonar la casa la sentí cantar, y su armoniosa voz se mezclaba en extraña disonancia con los ecos de la flauta que tañía en el interior de la morada el buen don Celestino. Siempre que salía de allí, mi espíritu experimentaba un reposo, una estabilidad, no sé cómo expresarlo, una frescura que luego destruía el trato con personas de diversa condición. De esto hablaré enseguida, mas ante todo me cumple manifestar que Inesilla tenía razón al burlarse de mis locos proyectos. Es el caso que, como a todas horas oía hablar de personajes nulos a quienes el cortesano elevó a honrosas alturas sin mérito alguno, se me antojó que la providencia me reservaba, como en compensación de mi orfandad y pobreza, una de aquellas repentinas y escandalosas mudanzas que por entonces ocurrían en nuestra España. Y de tal modo se encajó en mi cerebro semejante idea que llegó a ser artículo de fe. Me hallaba por más señas en la edad en que somos tontos. No todos poseen el don de saber las cosas desde hace 1000 años, como Inesilla. Ahora verán ustedes la serie de circunstancias que llevaron mi necia credulidad al último extremo. Para esto tengo que dar a conocer a otras personas a quienes espero recibirá el lector con gusto. Hablemos, pues, de teatros. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de la corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. El del Príncipe estaba ya reconstruido en 1807 por Villanueva, y la compañía de Máiquez trabajaba en él alternando con la de ópera, dirigida por el célebre Manuel García. Mi ama y la de Prado eran las dos damas principales de la compañía de Máiquez. Los galanes secundarios valían poco, porque el gran Isidoro, en quien el orgullo era igual al talento, no consentía que nadie despuntara en la escena, donde tenía el pedestal de su inmensa gloria, y no se tomó el trabajo de instruir a los demás en los secretos de su arte, temiendo que pudieran llegar a aventajarle. Así es que alrededor del célebre histrión todo era mediano. La Prado, mujer de Máiquez, y mi ama alternaban en los papeles de primera dama, desempeñando aquella el de Clitemnestra en el Orestes, el de Estrella en Sancho Ortiz de las Roelas y otros. La segunda se distinguía en el de Doña Blanca, de García del Castañar, y en el de Edelmira, Desdémona, del Otelo. La compañía de ópera era muy buena. Además de Manuel García, que era un gran maestro, cantaban su mujer Manuela Morales, un italiano llamado Cristiani y la Briones. De esta mujer, que era concubina de Manuel García, nació el año siguiente el portento de las virtuosas, la reina de las cantantes de ópera, Mariquita Felicidad García, conocida en su tiempo por la Malibran. Figúrense ustedes, señores míos, si estaría yo divertido con representación o música por tarde y noche, asistiendo gratis, aunque por dentro y en sitios donde se pierde parte de la ilusión, a las funciones más bonitas y más aplaudidas que se celebraban en Madrid, rozándome con guapísimas actrices y familiarizado con los hombres que hacían reír o llorar a la corte entera. Y no piensen ustedes que sólo alternaba con los cómicos, gente que entonces no era considerada como la nata de la sociedad. También me veía frecuentemente en medio de personajes muy ilustres, de los que menudeaban en los vestuarios, no faltando en tales sitios alguna dama tan hermosa como Lina Juda, de las que no desdeñaban de ensuciar su guardapiés con el polvo de los escenarios. Precisamente voy a contar ahora cómo mi ama tenía relaciones de íntima amistad con dos señoras de la corte cuyos títulos nobiliarios, de los más ilustres y sonoros que desde remoto tiempo han exornado nuestra historia,
Me propongo callar por temor a que pudieran enojarse las familias que todavía los llevan. Estos títulos, que recuerdo muy bien, no serán escritos en este papel, y para designar a las dos hermosas mujeres emplearé nombres convencionales. Recuerdo haber visto por aquel tiempo en la fábrica de Santa Bárbara un hermoso tapiz en que estaban representadas dos lindas pastoras. Habiendo preguntado quiénes eran aquellas simpáticas chicas, me dijeron: «Estas son las dos hijas de Artemidoro, Lesbia y Amaranta». He aquí dos nombres que vienen de molde para mi objeto, amado lector. Haz cuenta que siempre que diga Lesbia quiero significar a la duquesa de X, y cuando ponga Amaranta a la condesa de X. Con este sistema quedan a salvo todos los títulos nobiliarios de aquellas dos diosas de mi tiempo. En cuanto a la hermosura, todo lo que mi descolorida pluma pueda expresar será poco para describirlas, porque eran encantadoras, especialmente la condesa Amaranta. Ambas tenían gusto muy refinado por las artes, protegían a los pintores, aplaudían y obsequiaban a los cómicos, ponían bajo su patrocinio las primeras representaciones de la obra de algún poeta desvalido, coleccionaban tapices, vasos y cajas de tabaco, introducían y propagaban las más vistosas modas de la despótica París, se hacían llevar en litera a la Florida, merendaban con Goya en el Canal y recordaban con tristeza la trágica muerte de Pepe Hillo, acontecida en 1803. Nada tiene de extraño, pues, que su misma vida, la tumultuosa ansiedad de novedades y fuertes impresiones que las dominaba, fuesen parte a lanzarlas en un dédalo de aventuras tales como las que voy a contar. Las pobrecillas no sabían otra cosa, y puesto que habían perdido cuanto la rancia educación española pudo haberles dado, sin adquirir nada que llenase este vacío, no debemos culparlas acerbamente. Alguno quizá las culpe, y con razón, aunque por otras cosas, pero ¡ay!, eran lindísimas. Una tarde mi ama salió de muy mal humor del teatro. Isidoro la había reprendido no sé por qué, y aquí debo advertir que el sublime actor trataba a sus subalternos como si fueran chiquillos de escuela. Al llegar Pepita a su casa me dijo: «Prepara todo, que vendrán a cenar las señoras Lesbia y Amaranta». El preparar todo consistía en azotar un poco los muebles de la sala para limpiar el polvo, o mejor dicho, para que el polvo variara de sitio, en echar aceite en los velones, en comprar la prima para la guitarra si le faltaba, en llamar a don Higinio para que afinase el clave, limpiar las cornucopias, ir por nueva remesa de pomada a la marechala, etcétera, etcétera. En cuanto a la cena, venía hecha de una repostería. Di cumplimiento a estos encargos y pedí nuevas órdenes, pero mi ama estaba de muy mal humor y, sin hacer caso de lo que le decía, me preguntó: «¿No te dijo si venía esta noche?» «¿Quién?», pregunté. «Isidoro». «No, señora, no me ha dicho nada». «¿Cómo hablaba contigo al concluir la representación?» «Fue para decirme que si volvía a enredar entre bastidores mientras él representaba, me mandaría desollar vivo». «¡Qué genio! Le convidé para venir y no me contestó». Después de esto no dijo más, y con ademán triste y sombrío se encerró en su cuarto con la criada para cambiar de vestido. Seguí preparando todo y al poco rato apareció mi ama. «¿Qué hora es?», preguntó. «Las 9 acaban de dar en el reloj de la Trinidad». «Me parece que siento ruido en el portal», dijo con mucha ansiedad. «La señora se equivoca». «¿De modo que él no te dijo terminantemente si venía o no venía?» «¿Quién? ¿Isidoro?» «No, señora, nada me dijo». «¿Cómo tiene ese genio tan...? Ya ves qué incomodado estaba esta tarde. Sin embargo, yo creo que vendrá. Le convidé ayer, y aunque no me dijo una palabra, él es así». Al decir esto, mostraba en su semblante una inquietud, una agitación, una zozobra, que eran señales de las más vivas emociones de su alma. ¿A qué tanto interés por la asistencia de Isidoro, persona a quien diariamente veía en el teatro? Después examinó la sala por ver si faltaba algo y se sentó aguardando la llegada de sus convidados.
Al fin sentimos abrir la puerta de la calle y pasos de hombre sonaron en la escalera. —¡Es él! —dijo mi ama, levantándose de un salto y andando con cierto atolondramiento por la habitación. Yo corrí a abrir y un instante después el gran actor entró en la sala. Isidoro era un hombre de 38 años, de alta estatura, actitud indolente, semblante pálido y con tal expresión en éste y en la mirada que, observado una vez, su imagen no se borraba nunca de la memoria. Aquella noche traía un traje verde oscuro, con pantalón de ante y botas polonesas, prendas todas de irreprensible elegancia que usaba con más propiedad que ninguno. Su vestir era un modo de ser propio y personal. Él constituía por sí una especie de moda, y no se podía decir que se sometiera, cual dócil lechuguino, al uso común. En otros, infringir las reglas habría sido ridículo, pero en él, infringirlas era lo mismo que modificarlas o crearlas de nuevo. Ya os lo daré a conocer más adelante como actor. Por ahora podréis conocer algunos rasgos de su carácter como hombre. Al entrar se arrojó sobre un sillón sin saludar a mi ama, más que con una de esas fórmulas familiares e indiferentes que se emplean entre personas acostumbradas a verse con frecuencia. Por un buen rato permaneció sin decir nada, tarareando un aria con la vista fija en las paredes y el techo, y sin dejar de golpearse la bota con el bastón. Salí de la sala a traer no sé qué cosa, y al volver oí a Isidoro que decía: —¡Qué mal has representado esta tarde, Pepilla! Observé que mi ama, turbada como una chicuela ante el fiero maestro de escuela, no supo contestar más que con trémulas frases a aquella brusca reprensión. —Sí —continuó Isidoro—, de algún tiempo a esta parte estás desconocida. Esta tarde todos los amigos se han quejado de ti y te han llamado fría, torpe. Te equivocabas a cada instante y parecías tan distraída que era preciso que yo te llamara la atención para que salieras de tu embobamiento. Efectivamente, según oí entre bastidores aquella tarde, mi ama había estado muy infeliz en su papel de Blanca en García del Castañar. Todos los amigos estaban admirados, considerando la perfección con que la actriz había desempeñado en otras ocasiones papel tan difícil. —Pues no sé —respondió mi ama con voz conmovida—, yo creo que he representado esta tarde lo mismo que las demás. En algunas escenas sí, pero en las que dijiste conmigo estuviste deplorable. Parece que habías olvidado el papel o que trabajabas de mala gana. En la escena de nuestra salida recitaste tu soneto como una cómica de la legua que representa en barajas o en cacabelos. Al decirme: «No quieren más las flores al rocío que en los fragantes vasos el sol bebe», tu voz temblaba como la de quien sale por primera vez a las tablas. Me diste la mano y la tenías ardiendo, como si estuvieras con calentura. Te equivocabas a cada momento y parecías no hacer maldito caso de que yo estaba en la escena. —Oh, no, pero te diré, el mismo miedo de hacerlo mal. Temía que te enfadaras y como nos reprendes con tanta violencia cuando nos equivocamos... —Pues es preciso que te enmiendes si quieres seguir en mi compañía. ¿Estás enferma? —No. —¿Estás enamorada? —Oh, no, tampoco —contestó la actriz con turbación. Apuesto a que por atender demasiado a alguna persona de las lunetas no acertabas con los versos de la comedia. —No, Isidoro, te equivocas —dijo mi ama afectando buen humor. Lo raro es que en las escenas que siguieron, sobre todo en la de Don Mendo, hiciste perfectamente tu papel, pero luego en el tercer acto, cuando te tocó otra vez declamar conmigo, vuelta a las andadas. —¿Dije mal el Parlamento del Bosque? —No, al contrario, recitaste con buena entonación los versos «Donde voy sin aliento, cansada, sin amparo, sin intento, entre aquesta espesura. Llorad, ojos, llorad mi desventura». En la escena con la reina también estuviste muy bien, lo mismo que en el diálogo con Don Mendo. ¿Con qué elocuente tono exclamaste «Tengo esposo»? Y después aquello de «Sí harán, porque bien o mal nacido, el más indigno marido excede al mejor galán».
Pero desde que salí yo y me viste... Es lo que digo, el temor de hacerlo mal y disgustarte. Pues me has disgustado de veras. Cuando decías esposo mío García, te hubiera dado un pescozón en medio de la escena y delante del público. Marmota, ¿no te he dicho 1000 veces cómo deben pronunciarse esas palabras? ¿No has comprendido todavía la situación? Blanca teme que su marido sospecha una falta. El contento que experimenta al verle y el temor de que García dude de su inocencia deben mezclarse en aquella frase. Tú, en vez de expresar estos sentimientos, te dirigiste a mí como una modistilla enamorada que se encuentra de manos a boca con su querido hortera. Luego, cuando me suplicabas que te matara, lo hiciste sin lo que llamamos nosotros decoro trágico. Parecía que realmente deseabas recibir la muerte de mi mano, y hasta te pusiste de hinojos ante mí, cuando te tengo dicho terminantemente que no hagas tal cosa, sino en los pasajes en que te lo ordene. En las décimas García, guárdete el cielo, te equivocaste más de 20 veces. Y cuando yo dije, ay, querida esposa mía, qué dos contrarios extremos, te arrojaste en mis brazos cuando aún no era llegada la ocasión, y yo, preocupado por el agravio recibido, no podía entregarme a halagos amorosos. Echaste a perder el final, Pepilla. Desluciste la comedia y me desluciste a mí. Yo no puedo deslucirte nunca. Pues ya ves cómo no fui aplaudido esta tarde como las anteriores, y de esto tienes tú la culpa. Sí, tú misma, por tus torpezas y tus tonterías. No haces caso de mis lecciones, no te esfuerzas por complacerme, y por último me pondrás en el caso de quitarte el partido en mi compañía, poniéndote de parte de por medio o racionera, si no me obligas con tus descuidos a echarte del teatro. Ay, Isidoro, dijo mi ama, yo procuro siempre hacerlo lo mejor posible, para que no te enfades ni me riñas. Pero tanto miedo tengo a que me reprendas que en la escena tiemblo desde que te veo aparecer. ¿Querrás creer una cosa? Pues cuando estamos representando juntos, hasta temo hacerlo demasiado bien, porque si me aplauden mucho, me parece que tomo para mí una parte del triunfo que a ti solo corresponde, y creo que has de enfadarte si no te aplauden a ti solo. Este temor, unido al que me causas cuando me amenazas por señas o me corriges con enojo, me hace temblar y balbucir, y a veces no sé lo que me digo. Pero descuida, que ya me enmendaré. No tendrás que echarme de tu teatro. No oí lo que siguió a estas palabras, porque salí con un velón que exhalaba mal olor. Al volver, noté que la conversación había variado. Isidoro permanecía en el sillón con indolencia y mostrando un gran aburrimiento. ¿Pero no vienen tus convidados?, preguntó. Es temprano. Veo que te fastidias en mi compañía, contestó mi ama. No, pero la reunión hasta ahora no tiene nada de divertida. Isidoro sacó un cigarro y fumó. Debo advertir que el ilustre actor no gastaba tabaco por las narices, como todos los grandes hombres de su tiempo. Talleyrand, Metternich, Rossini, Moratín y el mismo Napoleón, que si no miente la historia, por abreviar la operación de sacar y destapar la tabaquera, llevaba derramado el aromático polvo en el bolsillo del chaleco, forrado interiormente de hules, y mientras disponía los escuadrones de Jena o durante las conferencias de Tilsit, no cesaba de meter en el susodicho bolsillo los dedos pulgar e índice para llevarlos a la nariz cada minuto. Por esta singular costumbre dicen que el chaleco amarillo y las solapas que cubrían el primer corazón del siglo eran una de las cosas más sucias que se han señoreado de la Europa entera. Farinelli también se atarugaba las narices entre un aria y un oratorio, y de ciertos papeles viejos que hemos visto se desprende que el mejor regalo que podía hacer una dama enamorada o un noble entusiasta a cualquier músico, pintor o virtuoso italiano era un par de arrobas de tabaco. El abate Pico de la Mirandola, Rafael Mengs, el tenor Montagnana, la soprano Parigi, el violinista Alaí y otras notabilidades del teatro del Buen Retiro consumieron lo mejor que venía de América en los regios galeones.
Perdóneseme la digresión, y conste que Isidoro no usaba tabaco en polvo. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de la corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Las 10 serían cuando solemnemente entraron las dos damas de que antes hice mención, Lesbia, Amaranta. ¿Quién podrá olvidaros si alguna vez os vio? Excusado es decir que iban de incógnito y en coche, no en litera, donde fácilmente hubiera sido conocerlas al indiscreto vulgo. Las pobrecillas gustaban mucho de aquellas reuniones de confianza donde hallaban desahogo sus almas comprimidas por la etiqueta. Ha de saberse que en las reuniones clásicas de familia o de palacio, en las reuniones donde reinaba con despótico imperio la ley castiza, no ocurría cosa alguna que no fuese encaminada a producir entre los asistentes un decoroso aburrimiento. No se hablaba, ni mucho menos se reía. Las damas ocupaban el estrado, los caballeros el resto de la sala, y las conversaciones eran tan sosas como los refrescos. Si alguien tocaba el clave o la guitarra, la tertulia se animaba un poco, pero pronto volvía a reinar el más soporífero decoro. Se bailaba un minueto. Entonces los amantes podían saborear las platónicas e ideales delicias que resultaban de tocarse las yemas de los dedos, y después de muchas cortesías hechas con música, volvía a reinar el decoro, que era una deidad parecida al silencio. Nada tiene de particular que algunas damas de imaginación buscaran en reuniones menos austeras pasatiempos más acordes con su naturaleza, y aquí traigo a la memoria el sí de las niñas, que censurando la hipocresía en la educación es una general censura de la hipocresía en todas las fases de nuestras antiguas costumbres. Todo anunciaba en aquellos días una fuerte tendencia a adoptar usos un poco más libres, relaciones más francas entre ambos sexos, sin dejar de ser honradas, vida, en fin, que se fundara antes en la confianza del bien que en el recelo del mal, y que no pusiera por fundamentos de la sociedad la suspicacia y la probabilidad del pecado. La verdad es que había mucha hipocresía entonces, porque las cosas no se hicieran en público no dejaban de hacerse, y siendo menos libres las costumbres, no por eso eran mejores. Lesbia y Amaranta entraron haciendo cortesías y gestos encantadores que revelaban la alegría de sus corazones. Las acompañaba el tío de Amaranta, viejo marqués diplomático, pero antes de decir quién era éste, voy a referiros cómo eran ellas. La duquesa de X, Lesbia, era una hermosura delicada y casi infantil, de esas que, semejantes a ciertas flores con que poéticamente son comparadas, parece que han de ajarse al impulso del viento, al influjo de un fuerte sol, o perecer deshechas si una débil tempestad las agita. Las que se desataron en el corazón de Lesbia no hicieron estrago alguno, al menos hasta entonces, en su belleza. Parecía haber salido el día antes del poder de las buenas madres de Chamartín de la Rosa, y que aún no sabía hablar sino de los bollos del convento, de las hormigas de la regla de San Benito y de los cariños de la madre Circuncisión. Pero cómo desmentía esta creencia en cuanto comenzaba a hablar la muy picarona. En su lenguaje tomaba mucha parte la risa, con tanta franqueza y tan discreta desenvoltura que nadie estaba triste en su presencia. Era rubia y no muy alta, aunque sí esbelta y ligera como un pajarito. Todo en ella respiraba felicidad y satisfacción de sí misma. Era una naturaleza tan voluntariosa como alegre, a quien ningún extraño albedrío podía sujetar. Los que tal intentaron principiarían por enojarla, y enojarla era echarla a perder, destruyendo la mitad de sus encantos. Entre las cualidades que hacían agradable el trato de Lesbia, descollaba su habilidad en el arte de la declamación. Era una cómica consumada, y según conocí después, su talento sin igual para la escena no se reducía a los estrechos lienzos pintados de los teatros caseros, sino que tomaba más ancho vuelo, desplegándose en todos los actos de la vida.
Siempre que se daba alguna función extraordinaria en cualquiera de las principales casas de la corte, ella hacía la mejor parte, y a la sazón Máiquez le enseñaba el papel de Edelmira en la tragedia Otelo, que debía ponerse en escena en el teatro doméstico de cierta marquesa. Isidoro y mi ama estaban también designados para cooperar en aquella representación, anunciada como muy espléndida. Lesbia era casada. 3 años antes, y cuando apenas tenía 19, contrajo matrimonio con un señor duque que se pasaba el tiempo cazando como un Nemrod en sus vastas dehesas. Venía alguna vez a Madrid hecho un zafiote para pedir perdón a su mujer por las largas ausencias y jurarle que tenía el propósito de no disgustarla más viviendo lejos de ella. Sin que nadie me lo diga, afirmo que Lesbia se quejaría con su dulce vocecita, pero cuidando de no esforzar su queja en términos que pudieran decidir al duque a cambiar de vida. Amaranta era un tipo enteramente contrario al de Lesbia. Ésta agradaba, pero Amaranta entusiasmaba. La apacible y graciosa hermosura de la primera hacía pasajeramente felices a cuantos la miraban. La belleza ideal y grandiosa de la segunda causaba un sentimiento extraño, parecido a la tristeza. Pensando en esto después, he creído que la singular estupefacción que experimentamos ante uno de estos raros portentos de la hermosura humana consiste o en creencia de nuestra inferioridad o en la poca esperanza de poseer el afecto de una persona que a causa de sus muchas perfecciones será solicitada por sinnúmero de golosos. Entre las mujeres que he visto en mi vida no recuerdo otra que poseyera atracción tan seductora en su semblante. Así es que no he podido olvidarla nunca, y siempre que pienso en las cosas acabadas y superiores cuya existencia depende exclusivamente de la naturaleza, veo su cara y su actitud como intachables prototipos que me sirven para mis comparaciones. Amaranta parecía tener 30 años. La gloria de haber producido a aquella mujer te pertenece en primer término a ti, Andalucía, y después a ti, Tarifa, fin de España, rincón de Europa donde se han refugiado todas las gracias del tipo español huyendo de extranjera invasión. Con lo dicho podrán ustedes formar idea de cómo era la incomparable condesa de X, alias Amaranta, y excuso descender a pormenores que ustedes podrán representarse fácilmente, tales como su arrogante estatura, la blancura de su tez, el fino corte de todas las líneas de su cara, la expresión de sus dulces y patéticos ojos, la negrura de sus cabellos y otras muchas indefinidas perfecciones que no escribo porque no sé cómo expresarlas, calidades que se comprenden, se sienten y se admiran por el inteligente lector, pero cuyo análisis no debe éste exigirnos si no quiere que el encanto de esas 1000 sutiles maravillas se disipe entre los dedos de esta alquimia del estilo que a veces afea cuanto toca. No conservo cabal memoria de sus vestidos. Al acordarme de Amaranta me parece que los encajes negros de una voluminosa mantilla prendida entre los dientes de la más fastuosa peineta dejan ver por entre sus 1000 recortes e intersticios el brillo de un raso carmesí, que en los hombros y en las bocamangas vuelve a perderse entre la negra espuma de otros encajes, bolillos y alamares. La basquiña del mismo raso carmesí y tan estrecha y ceñida como el uso del tiempo exigía, permite adivinar la hermosa estatua que cubre, y de las rodillas abajo el mismo follaje negro y la cuajada y espesa pasamanería terminan el traje, dejando ver los zapatos, cuyas respingadas puntas aparecen o se ocultan como encantadores animalitos que juegan bajo la falda. Este accidente hasta llega a ser un lenguaje cuando Amaranta, atenta a la conversación, aumenta con el encanto de su palabra los demás encantos y añade a todas las elocuencias de su persona la elocuencia del abanico. Esto en cuanto a la condesa. Refiriéndome a Lesbia, si quiero acordarme de su vestido, todo me parece azul. Figúrensela ustedes con mantilla blanca y guardapiés azul bordado de encajes negros. Y si no es cierto que estuviera así,
tampoco es inverosímil que pudiera estarlo. Antes de la noche a que me refiero, había visto hasta 3 veces a las 2 lindas mujeres en casa de mi ama. Desde luego comprendí que una y otra eran personas muy metidas en los enredos de la corte, aunque en las clandestinas tertulias de mi casa poco dejaban traslucir. Algunas veces, sin embargo, disputaban las dos en tales términos y con tan mal disimulado ensañamiento que me pareció no existía entre ellas la mejor armonía. También mentaban de vez en cuando los negocios públicos y a tal o cual persona de la real familia, pero en tales casos siempre daba el tema el señor marqués y tío de Amaranta, personaje que no podía estar en sosiego si no realzaba a todas horas su personalidad, sacando a relucir a tontas y a locas los negocios diplomáticos en que se creía muy experto. La noche a que corresponde mi narración había asistido también el celebérrimo tío, de quien ante todo diré que parecía cosido a las faldas de su sobrina, pues la acompañaba a todas partes, sirviéndole de Rodrigón en la iglesia, de caballero en el paseo y de pareja en los bailes. No sé si he dicho que Amaranta era viuda. Si antes lo dije, dese por repetido. El marqués, callemos el título por las mismas razones que nos movieron a disfrazar el de las damas, era un viejo de más de 60 años, que había ejercido varios cargos diplomáticos. Elevado por Floridablanca, sostenido por Aranda y derribado al fin por Godoy, conservó rencorosa pasión contra este ministro, y por esta causa todas sus disertaciones, que eran interminables, giraban sobre el capitalísimo tema de la caída del favorito. Su carácter era vano, aparatoso y hueco, como de hombre que, habiéndose formado de sí mismo elevado concepto, se cree destinado a desempeñar los más altos papeles. Por su grandilocuencia, que no era inferior a la flojedad efectiva de su ánimo, servía como objeto de agudísimas burlas entre sus amigos, y en todos los círculos que frecuentaba se divertían oyéndole decir: ¿Qué hará la Rusia? ¿Secundará el Austria tan atroz proyecto? Un gran desastre nos amaga. ¡Ay de las potencias del mediodía! Y otras igualmente misteriosas, con que se proponía darse importancia, cuidando siempre en su estudiada reserva de decir las cosas a medias y de no dar noticias claras de nada, para que los oyentes, llenos de dudas y oscuridades, le rogasen con insistencia que fuese más explícito. He dado estos detalles para que se comprenda qué clase de espantajos había entonces para regocijo de aquella generación. En cuanto a mí, siempre me han hecho gracia estos tipos de la vanidad humana, que son sin disputa los que más divierten y los que más enseñan. Como hombre poco dispuesto a transigir con las novedades peligrosas y enemigo del jacobinismo, el marqués se esforzaba en conseguir que su persona fuese espejo fiel de sus elevados pensamientos. Así es que miraba con desdén los trajes de moda y tenía gusto en sorprender al público elegante de la corte y villa con vestidos anticuados de aquellos que sólo se veían ya en la veneranda persona de algún buen consejero de Indias. Así es que si usó hasta 1798 la casaca de tontillo y la chupa mandil, en 1807 todavía no se había decidido a adoptar el frac solapado y el chaleco ombliguero que los poetas satíricos de entonces calificaban de moda anglogala. Me falta añadir que el marqués, con su antijacobinismo y su peluca empolvada, digna de figurar en las juntas de Coblenza, había sido hombre de costumbres bastante disipadas. En la época de mi relación, la edad le había corregido un poco, y todas sus calaveradas no pasaban de una benévola complicidad en todos los caprichos de su sobrina. No vacilaba en acompañarla a sus excursiones y meriendas en la pradera del Canal o en la Florida, con gente de categoría muy inferior a la suya. Tampoco ponía reparos en ser su pareja en las orgías celebradas en casa de la González o la Prado, pues tío y sobrina gustaban mucho de aquella familiaridad con cómicos y otra gente de parecida laya.
Excusado es decir que tales excursiones eran secretas y tenían por único objeto el esparcir y alegrar el espíritu abatido por la etiqueta. Pobre gente, aquellos nobles que buscaban la compañía del pueblo para disfrutar pasajeramente de alguna libertad en las costumbres, estaban consumando, sin saberlo, la revolución que tanto temían, pues antes de que vinieran los franceses y los volterianos y los doceañistas, ya ellos estaban echando las bases de la futura igualdad. Fin del capítulo 5.